Con el premio millonario en mis manos, fingí ser igual, hasta que mi madre me pidió. Nunca pensé que ganar 50 millones de pesos cambiaría mi vida de la manera más inesperada. No por el dinero en sí, sino por lo que descubrí sobre mi propia familia cuando decidí mantenerlo en secreto. Mi nombre es María Elena Vázquez. Tengo 35 años y trabajo como enfermera en el Hospital General de la Ciudad de México. Durante 15 años he sido la hija responsable, la que nunca se casó, la que siempre está disponible cuando la familia necesita algo. Mis hermanos Ricardo y Patricia siempre me han visto como la solterona sacrificada que vive para cuidar a mamá. Era una noche de martes, turno de madrugada en el área de emergencias. Entre el caos de ambulancias y el aroma perpetuo a desinfectante, revisé mi celular durante un breve descanso. Había comprado un boleto de lotería esa mañana, como hago cada semana desde hace años, más por costumbre que por esperanza real. Cuando vi los números en la pantalla, pensé que era una broma. Los revisé 5 veces. Luego busqué la página oficial. Los números coincidían perfectamente. 7, 14, 23, 31, 45, 52, 50 millones de pesos mexicanos. Me quedé ahí parada, en el pasillo del hospital, mientras un paciente gritaba en la sala 3 y las enfermeras corrían de un lado a otro. Mi vida acababa de cambiar para siempre, y nadie lo sabía. Lo primero que pensé no fue en carros lujosos o casas enormes. Pensé en la última reunión familiar, cuando mi hermano Ricardo dijo: «María Elena no necesita tanto dinero, total, no tiene hijos que mantener». Pensé en mi hermana Patricia burlándose. «Ay, mi hermana la monjita, tan conformista». Pensé en mi madre suspirando: «Ojalá tuvieras más ambición». «Mija». En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No les diría nada. Al menos no todavía. Durante los siguientes días actué con normalidad. Seguí tomando el mismo camión destartalado al trabajo, comprando en el mismo mercado de siempre, viviendo en mi pequeño departamento de 2 habitaciones. Pero por las noches investigaba inversiones, leía sobre administración de fortunas, planeaba un futuro que nunca había imaginado posible. La primera prueba llegó el viernes en la cena familiar semanal en casa de mamá. Como siempre, estábamos sentados alrededor de la mesa de madera que papá había hecho antes de morir, comiendo pollo en mole que mamá preparaba religiosamente cada semana. «Oigan», les dije mientras servía más tortillas, «una compañera del hospital se ganó la lotería. 20 millones de pesos. La reacción fue inmediata y reveladora. ¿20 millones? Patricia casi se atragantó. Seguramente ahora se va a creer mucho, ¿verdad? Ya sabes cómo es la gente cuando le llega dinero fácil». Ricardo asintió con desprecio. «Apuesto a que ni le va a hablar a sus amigos pobres. Así son todos los nuevos ricos. Se les olvida de dónde vienen». Mi madre movió la cabeza con desaprobación. «El dinero cambia a las personas, mija. Ojalá tu compañera no se vuelva soberbia. Aunque, ¿será que te puede prestar para arreglar el techo de la casa?» Me quedé helada. Ni siquiera era yo quien había ganado, y ya estaban pensando en cómo sacar provecho. «Es solo una compañera, mamá. Tampoco tengo tanta confianza con ella». «Pues deberías hacértela», insistió Patricia. «Para eso están los amigos con dinero». Esa noche regresé a mi departamento con una sensación extraña en el estómago. Durante años había pensado que conocía a mi familia. Esa conversación me mostró un lado que no quería ver. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. Durante el día, seguía siendo la misma María Elena de siempre. Llegaba puntual al hospital, trataba a mis pacientes con el mismo cariño, comía en la cafetería con mis compañeras, pero secretamente había empezado a mover mi dinero. Contraté a un abogado de confianza que me ayudó a crear una fundación anónima. Comencé a ayudar a pacientes que no podían pagar sus tratamientos, siempre a través de donaciones anónimas de benefactores. Ver la cara de alivio de esas familias me llenaba más que cualquier lujo que hubiera podido comprar. También empecé a tomarme pequeñas libertades. Un fin de semana en Playa del Carmen, que justifiqué diciendo que había ahorrado. Una cena en un restaurante elegante, porque me invitó una amiga. Ropa nueva de vez en cuando, siempre con las etiquetas quitadas para que no pareciera cara. Mi madre empezó a notar los cambios sutiles. «Te veo diferente, mija», me dijo un domingo después de misa. «¿Cómo más?» «No sé, más segura». «Es que estoy tomando vitaminas, mamá», mentí, tocando nerviosamente mi collar nuevo. «Me siento con más energía.
pero la tranquilidad se acabó una tarde de octubre. Llegué a casa después de un día especialmente pesado en el hospital y encontré 5 llamadas perdidas de Patricia. Cuando la llamé de vuelta estaba llorando. «María Elena, tienes que venir rápido. Mamá está en el hospital». Mi mundo se tambaleó. Conduje hasta el hospital de cardiología como loca, con las manos temblorosas en el volante. Encontré a mis hermanos en la sala de espera, con caras que no había visto desde el funeral de papá. «¿Qué pasó?», pregunté, tratando de controlar el pánico. Ricardo se acercó, por primera vez en años sin su actitud superior. Le dio un infarto. Los doctores dicen que necesita una cirugía urgente de corazón abierto, pero... ¿Pero qué? Patricia tomó mi mano. Cuesta 300.000 pesos. El seguro solo cubre una parte. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. 300.000 pesos. Para mí era prácticamente nada ahora, pero para ellos era una fortuna imposible. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pues, Ricardo me miró con una expresión que conocía demasiado bien. Pensamos que tú podrías, ya sabes, hacer un préstamo, o tal vez vender tu departamento. Ahí estaba, la expectativa de siempre. María Elena la que se sacrifica. María Elena, la que no tiene familia propia que mantener. María Elena, la que puede perder todo por los demás. Mi departamento no vale tanto, dije lentamente. Podrías pedir un préstamo usando el departamento como garantía, sugirió Patricia. Total, tú no tienes muchos gastos. Durante los siguientes días, mientras mamá estaba estable pero necesitando la cirugía urgentemente, mis hermanos desarrollaron un plan completo para mi ruina financiera. Ricardo había investigado préstamos bancarios que yo podría solicitar. Patricia había encontrado a un prestamista que aceptaría mi departamento como colateral. «Es lo justo», me dijo Patricia una noche mientras bebíamos café en el hospital. «Nosotros tenemos hijos que mantener, tú no. Mamá siempre ha sacrificado por nosotros». «¿Y yo qué, no he sacrificado?», pregunté, sintiendo una rabia que había mantenido enterrada por años. «Ay, María Elena, no es lo mismo. Tú elegiste no tener familia. Elegiste, como si haber dedicado mi vida a cuidar de todos ellos hubiera sido realmente una elección libre». Esa noche, sola en mi departamento, tomé una decisión. Era hora de hacer una prueba más profunda. Al día siguiente llegué al hospital con cara de preocupación genuina. «Hermanos», les dije, «tengo noticias». Se acercaron esperanzados. Ricardo hasta sonrió, probablemente pensando que había conseguido el préstamo. Hablé con mi jefe en el hospital. Mentí. Me ofreció un ascenso que incluye un aumento de sueldo considerable. Podría ganar casi el doble. Sus caras se iluminaron. «¡Qué maravilloso!», exclamó Patricia. «¿Ves? Te lo merecías. Pero», continué, «tendría que mudarme a Guadalajara. Es una posición administrativa en el hospital central de allá». La alegría se desvaneció instantáneamente. «¿Mudarte?», Ricardo frunció el ceño. «¿Y nosotros qué? ¿Quién va a cuidar de mamá? Ustedes viven aquí también». «Pero nosotros tenemos trabajo, responsabilidades», dijo Patricia. «Tú puedes conseguir trabajo de enfermera en cualquier lado. Es que esta es una oportunidad única. María Elena». Mi madre había aparecido en la puerta, recién salida de otra ronda de exámenes. «No puedes irte ahora. Me necesitas». La miramos todos. Se veía frágil en esa bata de hospital, pero sus ojos tenían la misma determinación de siempre. «Mija, toda mi vida me he sacrificado por ustedes. Tu papá y yo trabajamos día y noche para darles educación, para que tuvieran oportunidades. Ahora que soy vieja y estoy enferma, necesito que me cuides. Mamá, pero mis hermanos también. Tus hermanos tienen familias que mantener. Tú eres libre, no tienes esas responsabilidades». «Libre. Qué ironía más cruel. Además», continuó mamá, «si te vas a Guadalajara, ¿cómo vas a ayudarme con la operación?». Ahí estaba la verdad desnuda. No se trataba de mi bienestar o mi futuro. Se trataba de que fuera su plan de rescate financiero. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi departamento, mirando mis pocas pertenencias, pensando en los millones que tenía guardados y que podrían resolver todo en segundos. Pero también pensé en todos esos años de ser invisible, de ser la que siempre cedía, de ser valorada solo por lo que podía dar. A la mañana siguiente, llegué al hospital con una decisión tomada. Encontré a mis hermanos en la cafetería, planeando cómo iban a distribuir los gastos de mamá entre los 3, aunque era evidente que esperaban que yo llevara la mayor parte de la carga. «Tengo algo que decirles»,
anuncié, sentándome frente a ellos. Patricia levantó la vista de su café. ¿Ya decidiste sobre el trabajo en Guadalajara? Porque la verdad, sería muy egoísta de tu parte. No voy a tomar el trabajo en Guadalajara. Suspiraron con alivio. Pero tampoco voy a pedir el préstamo para la operación de mamá. La mesa se quedó en silencio. Ricardo fue el primero en reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no voy a hipotecar mi futuro mientras ustedes protegen el suyo. María Elena. Patricia usó ese tono condescendiente que conocía tan bien. Entiendo que estés asustada, pero es nuestra madre. Es madre de los tres, sí. Pero nosotros tenemos hijos, y yo tengo derecho a tener una vida también. Ricardo se inclinó hacia adelante, con esa expresión que ponía cuando quería intimidar. ¿Sabes qué? Siempre supe que eras egoísta. Por eso nunca te casaste. Por eso no tienes hijos. Eres demasiado egocéntrica para amar a alguien de verdad. Sus palabras me dolieron como siempre, pero esta vez había algo diferente. Esta vez tenía el poder de cambiar las reglas del juego. ¿Quieren saber algo gracioso? Dije manteniendo la voz calmada. Hace 3 meses me gané la lotería. 50 millones de pesos. Se quedaron congelados. Patricia soltó una risa nerviosa. Muy graciosa, María Elena. No es broma. Saqué mi teléfono y les mostré la confirmación bancaria. 50 millones de pesos mexicanos. Tengo suficiente dinero para pagar la operación de mamá 100 veces. La expresión de incredulidad se transformó lentamente en shock, luego en comprensión, y finalmente en algo que nunca había visto en sus caras cuando me miraban. Respeto mezclado con miedo. ¿Y por qué? Ricardo no podía terminar la frase. ¿Por qué no les dije? Porque quería ver qué tan lejos eran capaces de llegar. Querían que vendiera mi departamento, que arruinara mi crédito, que hipotecara mi futuro, mientras ustedes mantenían sus casas, sus ahorros, sus planes intactos. Patricia se había puesto pálida. Pero nosotros no sabíamos exactamente. No sabían. Y aún así, esperaban que yo fuera la que perdiera todo. Me levanté de la mesa, sintiendo una liberación que no había experimentado jamás. Voy a pagar la operación de mamá. Pero no porque me lo pidieron, sino porque la amo y porque puedo hacerlo. Y después de esto, las cosas van a cambiar. Caminé hacia la habitación de mamá, dejando a mis hermanos en shock total. La encontré despierta, mirando por la ventana con esa expresión melancólica que había tenido desde que papá murió. Mamá, dije suavemente, necesito que hablemos. Se volvió hacia mí, y por un momento vi miedo en sus ojos. ¿Ya decidiste sobre la operación? Sé que es mucho dinero, mija, pero si pudieras hacer este sacrificio... No va a ser un sacrificio. Me senté junto a su cama y tomé su mano arrugada. Tengo el dinero, mamá. Tengo más dinero del que jamás soñamos. Le conté todo. Sobre la lotería, sobre los meses de secreto, sobre las pruebas que había hecho a la familia. Su expresión cambió gradualmente de confusión a comprensión, y finalmente a algo parecido a la vergüenza. «Ay, mija», murmuró, «¿qué hemos hecho? Me han tratado como si mi única función fuera servirles, como si no tuviera sueños, metas, derecho a ser feliz». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Tienes razón, pero es que siempre fuiste tan buena, tan dispuesta a ayudar. Pensé que era tu naturaleza». Era mi naturaleza porque nunca me dieron opción de ser diferente. Pasamos la siguiente hora hablando como no lo habíamos hecho en años. Por primera vez, mi madre me vio realmente, no como la hija de servicio, sino como una mujer con sus propios deseos y necesidades. 2 días después, mamá tuvo su cirugía. Pagué los 300.000 pesos sin pestañear, y añadí otros 200.000 para asegurarme de que tuviera la mejor atención posible y un periodo de recuperación cómodo. Pero las cosas habían cambiado, irreversiblemente. Ricardo y Patricia intentaron acercarse, evidentemente recalculando nuestra relación, ahora que sabían de mi fortuna. Las llamadas se volvieron más frecuentes. Las invitaciones a almorzar aparecieron de la nada. Los regalos pequeños empezaron a llegar sin motivo aparente. Una tarde, Patricia llegó a mi departamento con una sonrisa que no había visto en años. «Hermana», estaba pensando, «ahora que tienes esa bendición, tal vez podríamos hacer algunos proyectos juntas. Siempre he querido poner un negocio». «¿Qué tipo de negocio?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Bueno, con tu capital y mi experiencia en ventas, podríamos abrir una boutique, o tal vez invertir en bienes raíces». Era fascinante.
Durante 35 años había sido invisible para ella, y ahora de repente era la socia perfecta. Lo voy a pensar, le dije simplemente. Ricardo fue más directo. Llegó con documentos y planes de inversión, hablando de hacer crecer la fortuna familiar y asegurar el futuro de todos. Por primera vez en mi vida, me hablaba como si fuera inteligente, capaz de tomar decisiones importantes. Sabes, María Elena, siempre supe que eras la más inteligente de los tres, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo esperaba que tuvieras la oportunidad de demostrarlo. Mentiroso. Durante años me había tratado como si fuera un mueble útil. Mamá se recuperó bien de la cirugía. Durante su convalecencia, tuvimos muchas conversaciones honestas sobre nuestra relación y sobre cómo la dinámica familiar me había afectado. No fue fácil, pero poco a poco comenzó a tratarme con un respeto que nunca había tenido antes. Mientras tanto, yo había empezado a hacer cambios reales en mi vida. Primero, contraté a un contador y a un asesor financiero para manejar mis inversiones apropiadamente. Luego, comencé a planificar algo que había sido mi sueño secreto desde la escuela de enfermería. Abrir una clínica gratuita para familias de bajos recursos. Encontré un edificio perfecto en una zona que realmente lo necesitaba, lo compré y comencé las renovaciones. Contraté a arquitectos, decoradores, proveedores de equipo médico. Por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo que era completamente mío. También empecé a vivir realmente. Me inscribí en clases de francés, que siempre había querido tomar. Viajé a París durante mis vacaciones, algo que había soñado desde adolescente, pero nunca pude permitirme. Compré un auto nuevo, no un lujo excesivo, pero cómodo y seguro. Y lo más importante, empecé a salir de nuevo. Durante años había usado el trabajo y las responsabilidades familiares como excusa para no tener una vida romántica. La verdad era que me había convencido de que no merecía amor, que mi papel era cuidar a otros, no ser cuidada. Conocí a Dr. Eduardo Mendoza en una conferencia médica sobre salud comunitaria. Era cardiólogo, viudo, con 2 hijos ya adultos. Tenía una risa genuina y ojos que realmente me veían cuando hablaba. Cuando me invitó a cenar, casi dije que no por reflejo. Pero algo había cambiado en mí. Me encantaría, le dije. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante italiano. Hablamos durante horas sobre medicina, viajes, libros, sueños. Cuando me preguntó sobre mi familia, le conté la verdad, que había ganado la lotería y que eso había revelado verdades difíciles sobre las personas que más amaba. ¿Y cómo te sientes al respecto?, me preguntó sin juzgar. Libre, respondí, sorprendiéndome por mi propia honestidad. Por primera vez en mi vida me siento libre. Eduardo sonrió. La libertad da miedo al principio, pero es lo más hermoso que podemos tener. 6 meses después de la cirugía de mamá, abrí oficialmente la clínica comunitaria Esperanza. La inauguración fue pequeña pero emotiva. Invité a mis compañeros del hospital, a algunos pacientes que había tratado a lo largo de los años, y sí, a mi familia. Mamá llegó apoyándose en bastón pero con una sonrisa orgullosa. Se había esforzado genuinamente por cambiar nuestra relación, y aunque todavía había momentos difíciles, sentía que finalmente me veía como su hija, no como su empleada. Ricardo y Patricia también vinieron, aunque era evidente que no entendían completamente por qué había desperdiciado tanto dinero en una clínica gratuita cuando podría haber invertido en algo más lucrativo. Es muy noble de tu parte, me dijo Patricia. Pero espero que no vayas a regalar todo tu dinero. No lo voy a regalar todo, le aseguré, pero voy a usarlo de maneras que me hagan feliz. Durante el evento, Eduardo me ayudó a recibir a los invitados, verlo interactuar con mis pacientes, cómo recordaba los nombres de personas que había conocido solo una vez. Me confirmó que había encontrado a alguien especial. Al final de la noche, cuando ya todos se habían ido, nos quedamos solos limpiando. ¿Estás feliz?, me preguntó Eduardo tomando mi mano. Miré alrededor de la clínica que había construido. Pensé en los pacientes que podríamos ayudar, en la nueva relación que estaba construyendo con mi madre, en este hombre maravilloso que me amaba tal como era. Sí, dije, y por primera vez en mi vida lo dije sin reservas. Soy feliz. 1 año después, Eduardo y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín de la clínica. Mamá lloró de alegría. Lágrimas genuinas esta vez, no de manipulación.
Mis hermanos asistieron, aunque noté que Patricia comentó varias veces sobre lo costosa que debía haber sido la boda. Pero eso ya no me afectaba. Había aprendido a establecer límites sanos. Ayudaba a mi familia cuando realmente lo necesitaban, no cuando querían aprovecharse de mi bondad. Mantenía relaciones cordiales con mis hermanos, pero ya no sacrificaba mi bienestar por evitar conflictos. La clínica prosperó más allá de mis expectativas. En el primer año atendimos a más de 5.000 pacientes. Contraté a otros médicos y enfermeras que compartían mi visión de salud accesible para todos. Creamos programas de prevención, educación nutricional, apoyo psicológico. Eduardo se unió al proyecto como cardiólogo voluntario 2 días a la semana. Trabajar juntos nos acercó aún más. Él entendía mi pasión por ayudar a otros, pero también me recordaba la importancia de cuidarme a mí misma. No puedes dar de un vaso vacío, me decía cuando me veía trabajando demasiadas horas. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, estaba aprendiendo el equilibrio entre dar y recibir, entre servir a otros y valorarme a mí misma. Ahora, 3 años después de ganar la lotería, puedo decir honestamente que el dinero no fue lo que cambió mi vida. Fue la decisión de usarlo como una herramienta para descubrir quién era realmente, qué quería realmente y qué merecía realmente. Todavía trabajo en el Hospital General 2 días a la semana. Mis compañeras saben sobre mi fortuna ahora, pero me tratan igual que siempre porque nunca cambié mi esencia. Sigo siendo la misma enfermera compasiva, solo que ahora también soy una mujer empoderada que conoce su valor. Mamá vive ahora en un departamento cómodo que le compré cerca de mi casa nueva. Cenamos juntas una vez por semana, y nuestra relación, aunque no es perfecta, es honesta y respetuosa. Ella ha aprendido a pedirme ayuda sin manipularme, y yo he aprendido a darla sin resentimiento. Con mis hermanos, mantengo una relación cordial pero distante. Ocasionalmente me piden préstamos o inversiones, y ocasionalmente acepto si es algo razonable, pero nunca más permito que me hagan sentir culpable por tener límites. La semana pasada, Patricia me pidió que le prestara dinero para el enganche de una casa más grande. Es que con los niños creciendo, necesitamos más espacio, me explicó. ¿Y tú tienes tanto? Puedo prestarte la mitad del enganche, le dije. Sin intereses, pagadero en 3 años. ¿Solo la mitad? Pero María Elena, para ti es una cantidad insignificante. Es lo que puedo hacer cómodamente sin afectar mis otros planes. Se molestó, como esperaba, pero ya no me alteraba su reacción. Había aprendido que no podía controlar cómo otros respondían a mis decisiones. Solo podía controlar mis propias acciones. Eduardo y yo hemos hablado de expandir la clínica, tal vez abrir una segunda ubicación en otra zona de la ciudad que lo necesite. También estamos planeando un viaje largo por Europa el próximo año, algo que siempre quisimos hacer juntos. A veces me pregunto qué habría pasado si les hubiera dicho sobre la lotería desde el principio. ¿Habrían reaccionado diferente? ¿Me habrían tratado con más respeto desde el momento en que supieron? Probablemente no. El dinero solo magnificó lo que ya existía en nuestras relaciones. La falta de respeto, las expectativas injustas, la tendencia a verme como un recurso en lugar de una persona. Todo eso había estado ahí durante años. Ganar la lotería me dio el poder de cambiar las reglas del juego, pero tuve que encontrar el valor para usarlo. Anoche, mientras Eduardo y yo caminábamos por el jardín de nuestra casa, me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber mantenido el secreto durante tanto tiempo. No, le dije sin dudar. Ese tiempo me permitió ver la verdad. Y la verdad, aunque doliera, me liberó. Miró hacia el cielo estrellado y sonrió. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Que usaste tu fortuna para construir una vida auténtica, no solo para comprar cosas. Tenía razón. El dinero me había dado opciones, pero yo había elegido conscientemente construir una vida basada en propósito, amor genuino y respeto mutuo. Si pudiera dar un consejo a cualquier mujer que se sienta atrapada siendo la sacrificada de la familia, sería este. Tu valor no se mide por lo que puedes dar a otros, sino por quién eres como persona. Mereces respeto, amor incondicional y la oportunidad de perseguir tus propios sueños. No necesitas ganar la lotería para reclamar tu vida, solo necesitas encontrar el valor para establecer límites, defender tu valor y rodearte de personas que te vean por quien realmente eres, porque al final, la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, está en despertarte cada mañana sabiendo que vives la vida que elegiste, rodeada de personas que te aman por quien eres, no por lo que puedes hacer por ellas. Y eso, créeme,
No tiene precio.